El peaje del infierno. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez y soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido todas las carreteras de México, desde Tijuana hasta Cancún, y creía haberlo visto todo. Pero esa noche, en esa solitaria carretera del norte del país, estaba a punto de enfrentarme a algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la realidad. El reloj del tablero marcaba las 3:17 de la madrugada. Faltaban aún varias horas para llegar a mi destino y el cansancio me estaba ganando la batalla. Decidí que era hora de buscar un lugar para descansar. Sabía que había una gasolinera a unos kilómetros más adelante donde podría estacionar el camión y dormir un par de horas. Mientras avanzaba por la carretera, noté algo extraño en el horizonte. Una luz tenue y rojiza parecía flotar en la distancia. Al principio pensé que era el reflejo de las luces traseras de otro vehículo, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era algo más. La luz provenía de una caseta de cobro que no recordaba haber visto antes en esa ruta. Era extraño, porque conocía esa carretera como la palma de mi mano. Había pasado por allí cientos de veces y nunca antes había visto una caseta en ese lugar. Disminuí la velocidad mientras me acercaba. La caseta parecía salida de otra época. Su estructura era de madera vieja y desgastada, y la pintura desconchada le daba un aspecto lúgubre y abandonado. Sin embargo, la luz roja que emanaba de su interior indicaba que estaba en funcionamiento. Detuve el camión frente a la ventanilla. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el zumbido de los insectos nocturnos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras esperaba que alguien apareciera para cobrar el peaje. Después de unos segundos que parecieron eternos, una figura se materializó detrás del cristal. Era un hombre alto y delgado, vestido con un uniforme negro que contrastaba con su piel pálida. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero pude distinguir el brillo de sus ojos, que parecían reflejar la luz roja del interior de la caseta. «Buenas noches, señor», dijo el cobrador con una voz profunda y rasposa. «Son 666 pesos, por favor». El precio me pareció absurdo. Nunca había pagado tanto por un peaje en toda mi carrera como trailero. Además, ¿quién cobraba una cantidad tan específica? «Disculpe», respondí, «pero creo que debe haber un error. Nunca he visto esta caseta antes y el precio es demasiado alto». El cobrador inclinó ligeramente la cabeza y por un momento la luz roja iluminó su rostro. Lo que vi me heló la sangre. Su piel no era simplemente pálida, sino de un blanco cadavérico. Sus ojos eran completamente negros, sin pupila ni iris, y su boca se curvaba en una sonrisa que mostraba dientes afilados como cuchillas. «No hay error, Miguel Ángel», dijo, pronunciando mi nombre con un tono que me hizo estremecer. «Este es un peaje especial y el precio es justo por lo que estás a punto de experimentar». El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y a qué se refería con lo que estás a punto de experimentar? Mi instinto me gritaba que arrancara el camión y huyera de allí lo más rápido posible. Pero algo me mantenía paralizado, incapaz de moverme o apartar la mirada de aquellos ojos negros y vacíos. «No tengo tanto efectivo conmigo», logré balbucear buscando una excusa para salir de allí. La sonrisa del cobrador se ensanchó aún más, mostrando una hilera interminable de dientes afilados. «Oh, no te preocupes por el dinero, Miguel Ángel. Aceptamos otras formas de pago». En ese momento, la realidad a mi alrededor comenzó a distorsionarse. El aire se volvió denso y caliente, como si estuviera respirando vapor. Las sombras a mi alrededor parecían cobrar vida, moviéndose y retorciéndose de manera antinatural. El cobrador extendió una mano pálida y huesuda a través de la ventanilla. Sus dedos eran largos y terminaban en uñas negras y afiladas. «Dame tu mano, Miguel Ángel. Es hora de pagar el peaje». Mi cuerpo se movió contra mi voluntad. Era como si una fuerza invisible me controlara. Lentamente extendí mi mano hacia la suya.
En el momento en que nuestras pieles se tocaron, sentí un dolor indescriptible, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Un grito desgarrador escapó de mi garganta mientras imágenes terribles inundaban mi mente. Vi muerte, destrucción y sufrimiento en formas que nunca había imaginado. Escuché los lamentos de almas torturadas y sentí el calor abrasador de las llamas del infierno. No sé cuánto tiempo duró esa agonía. Podrían haber sido segundos o siglos. Cuando finalmente recuperé el sentido, me encontré tendido en el asiento de mi camión, empapado en sudor frío y temblando incontrolablemente. La caseta de cobro había desaparecido. Frente a mí solo se extendía la carretera oscura y vacía. El reloj del tablero marcaba las 3:18 de la madrugada. Solo había pasado un minuto desde que me había detenido. Con manos temblorosas, encendí el motor y pisé el acelerador a fondo, alejándome lo más rápido posible de aquel lugar maldito. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de experimentar. ¿Había sido real o solo una alucinación producto del cansancio y las largas horas de carretera? Pero entonces noté algo en mi mano derecha, la que había tocado al cobrador. En la palma, marcada como si hubiera sido grabada con fuego, había una pequeña cicatriz en forma de tridente. Esa noche cambió mi vida para siempre. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos negros y esa sonrisa llena de dientes afilados. Y en mis pesadillas, escucho esa voz rasposa que me recuerda que algún día tendré que pagar el resto del peaje. Los días siguientes a ese encuentro fueron un tormento. No podía dormir, y cuando lo hacía, despertaba gritando, empapado en sudor frío. Las imágenes de lo que había visto en ese breve instante de contacto con el cobrador me perseguían constantemente. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, del cansancio acumulado tras tantas horas de conducción. Pero la marca en mi mano era una prueba innegable de que algo había sucedido esa noche en la carretera. Una semana después del incidente, decidí que no podía seguir así. Necesitaba respuestas y sabía que no las encontraría quedándome en casa, atormentado por el miedo y la incertidumbre. Así que hice lo único que sabía hacer. Volví a la carretera. Mi plan era simple: recorrer la misma ruta a la misma hora, con la esperanza de encontrar de nuevo esa caseta de cobro infernal. Una parte de mí temía lo que pudiera suceder si la encontraba, pero otra parte, más fuerte, necesitaba saber la verdad. Esa noche, mientras conducía por la oscura carretera, sentía cómo cada kilómetro aumentaba mi ansiedad. Mis ojos escrutaban constantemente el horizonte, buscando esa luz rojiza que había visto aquella vez. Las horas pasaban y no había señales de la caseta. Comencé a pensar que tal vez había imaginado todo, que quizás el estrés y el cansancio me habían jugado una mala pasada. Pero entonces, justo cuando el reloj marcaba las 3:17, la vi. Allí estaba, exactamente como la recordaba. La misma estructura desvencijada, la misma luz roja emanando de su interior. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo por encima del rugido del motor. Esta vez, en lugar de detenerme frente a la ventanilla, estacioné el camión a unos metros de distancia. Necesitaba enfrentarme a esto cara a cara, fuera de la cabina de mi vehículo. Con piernas temblorosas, bajé del camión y me acerqué a la caseta. El silencio era absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Cuando llegué a la ventanilla, no había nadie detrás del cristal. «¿Hola?», llamé, mi voz sonando débil y asustada incluso a mis propios oídos. No hubo respuesta, solo el silencio y esa luz roja que parecía latir como un corazón enfermo. Armándome de valor, rodeé la caseta buscando una puerta. La encontré en la parte trasera, una puerta de madera vieja con una manija de hierro oxidado. Sin pensarlo dos veces la abrí.
El interior de la caseta era mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Era como si hubiera entrado en una enorme caverna. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños que parecían moverse y cambiar cuando los miraba directamente. El suelo era de tierra negra y humeante, y el aire estaba cargado de un olor a azufre que me revolvió el estómago. En el centro de la habitación había un escritorio antiguo, y sentado tras él estaba el cobrador. Su aspecto era aún más aterrador de lo que recordaba. Su piel blanca parecía brillar con una luz propia en la penumbra y sus ojos negros me miraban con una mezcla de diversión y hambre. «Bienvenido de nuevo, Miguel Ángel», dijo con esa voz que parecía salir de las profundidades del infierno. «Sabía que volverías». «¿Quién eres?», logré preguntar, luchando contra el impulso de salir corriendo. «¿Qué es este lugar?». El cobrador se levantó lentamente. Su figura parecía crecer y llenar toda la habitación. «Creo que ya sabes quién soy, Miguel Ángel. Y en cuanto a este lugar, digamos que es una parada entre tu mundo y el mío». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al comprender la implicación de sus palabras. «Eres el diablo», susurré. Su risa resonó en la caverna, haciendo temblar las paredes. Diablo, Lucifer, Satanás. He tenido muchos nombres a lo largo de los siglos, pero prefiero que me llames simplemente el cobrador. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con una extraña fascinación. El cobrador rodeó el escritorio y se acercó a mí. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un calor antinatural que parecía quemar mi alma. «Quiero lo mismo que quiero de todos los que pasan por mi caseta, Miguel Ángel. Quiero hacer un trato». «¿Un trato?», repetí, confundido. «Sí, un trato. Verás, esa noche pagaste solo una parte del peaje, 666 pesos. Una suma simbólica, por supuesto. El verdadero precio es mucho más alto». Sentí como el pánico se apoderaba de mí. «No tengo nada que ofrecerte», dije retrocediendo. El cobrador sonrió, mostrando esos dientes afilados que poblaban mis pesadillas. «Oh, pero sí lo tienes, Miguel Ángel. Todos tienen algo que ofrecer. Algunos me dan su alma, otros su humanidad, pero de ti quiero algo diferente». Se acercó aún más y sentí cómo su aliento caliente rozaba mi oído cuando susurró: «Quiero que seas mi mensajero». «¿Tu mensajero?», pregunté sin entender. «Sí, verás, hay muchas almas en esas carreteras que recorres, almas perdidas, almas desesperadas, almas que estarían dispuestas a hacer un trato. Quiero que las traigas a mí». La propuesta me horrorizó. «No puedo hacer eso, no puedo condenar a otras personas». El cobrador retrocedió, su sonrisa desvaneciéndose. «¿No puedes o no quieres? Piénsalo bien, Miguel Ángel. Si aceptas, te daré poder más allá de tus sueños más salvajes. Riquezas, fama, la habilidad de ver el futuro. Todo eso puede ser tuyo». Por un momento me sentí tentado. La idea de tener todo lo que siempre había deseado era seductora. Pero entonces pensé en todas las personas inocentes que sufriran si aceptaba su oferta. «No», dije finalmente, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. «No lo haré». El rostro del cobrador se contorsionó en una mueca de furia. Las paredes de la caverna comenzaron a temblar y el suelo bajo mis pies se agrietó, dejando escapar vapor y un olor nauseabundo. «Tonto», rugió el cobrador, su voz haciendo eco en la caverna. «No tienes idea de lo que estás rechazando». Sentí como una fuerza invisible me levantaba del suelo y me arrojaba contra la pared. El impacto me dejó sin aliento y por un momento pensé que iba a morir allí mismo. Pero entonces, justo cuando creía que todo estaba perdido, recordé algo que mi abuela solía decirme cuando era niño. Una oración para protegerse del mal. Con la poca fuerza que me quedaba, comencé a recitar las palabras:
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. El efecto fue inmediato. El cobrador retrocedió como si mis palabras lo quemaran. La caverna comenzó a desmoronarse a su alrededor y la luz roja parpadeó violentamente. Aprovechando su momentánea distracción, me levanté y corrí hacia la puerta sin dejar de recitar la oración. «Esto no ha terminado, Miguel Ángel», rugió el cobrador detrás de mí. «Volveremos a encontrarnos». Salí de la caseta y corrí hacia mi camión. El suelo temblaba bajo mis pies y escuché un rugido ensordecedor que parecía venir de las entrañas de la tierra. Sin mirar atrás, arranqué el motor y pisé el acelerador a fondo. En el espejo retrovisor vi cómo la caseta se derrumbaba sobre sí misma, engullida por un vórtice de llamas y oscuridad. La carretera detrás de mí se agrietaba y se hundía, como si el infierno mismo estuviera tratando de tragársela. Conduje durante horas sin detenerme, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Cuando finalmente me atreví a parar en una gasolinera, el sol ya estaba saliendo. Parecía una mujer normal de mediana edad, claramente asustada y aliviada de haber encontrado ayuda, pero no podía bajar la guardia. «¿Hacia dónde se dirige?», pregunté, sin arrancar aún el camión. «Al siguiente pueblo», respondió ella. «Solo necesito llegar a un teléfono para llamar a una grúa». Asentí lentamente. Algo no encajaba. Su historia era perfectamente plausible, pero mis instintos, agudizados por mis experiencias pasadas, me decían que había algo más. «Antes de continuar», dije, mirándola fijamente, «necesito que me responda una pregunta». La mujer me miró, confundida. «Por supuesto, ¿qué quieres saber?». Tomé aire profundamente y recité una de las oraciones que Elena me había enseñado, una que supuestamente revelaba la verdadera naturaleza de los seres sobrenaturales. La reacción fue inmediata. Los ojos de la mujer se volvieron completamente negros y su rostro se contorsionó en una mueca de furia sobrenatural. «Tonto», rugió con una voz que no era humana. «Has desperdiciado tu última oportunidad». Antes de que pudiera reaccionar, la criatura que se hacía pasar por mujer se abalanzó sobre mí. Sus manos, ahora terminadas en garras afiladas, buscaban mi garganta. Luché desesperadamente, tratando de alcanzar el amuleto de protección que llevaba colgado al cuello. En medio del caos, escuché una voz familiar. Era el cobrador, su risa resonando en mi cabeza. «Te lo advertí, Miguel Ángel», dijo. «Ahora verás lo que les sucede a los que rechazan mi generosidad». La criatura seguía atacando y yo sentía que mis fuerzas se agotaban. En un último esfuerzo desesperado, logré agarrar el amuleto y presionarlo contra la frente de mi atacante. Un chillido ensordecedor llenó la cabina del camión. La criatura retrocedió, su cuerpo retorciéndose de manera antinatural. Ante mis ojos, comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en una nube de humo negro que se disipó en el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí, jadeando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Lentamente, la realidad de la situación me golpeó. Había sobrevivido a otro ataque del cobrador. Con manos temblorosas, arranqué el camión y continué mi viaje. Sabía que esto no había terminado. El cobrador seguiría intentando reclamar mi alma y yo tendría que estar siempre alerta, siempre preparado. Mientras conducía por la carretera oscura, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un trailero. Me había convertido en un guerrero en una batalla sobrenatural que se libraba en las sombras de las carreteras de México. Y aunque el miedo seguía ahí, también había una nueva determinación. No solo lucharía por mi propia alma, sino que haría todo lo posible por proteger a otros de caer en las garras del cobrador. La carretera se extendía ante mí, oscura e incierta. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí preparado para enfrentar lo que viniera.
El viaje apenas comenzaba y tenía la sensación de que aún me esperaban muchas más aventuras y peligros en el camino. Me miré en el espejo del baño y apenas me reconocí. Mi cabello se había vuelto completamente blanco y había nuevas arrugas en mi rostro, como si hubiera envejecido años en una sola noche. La marca en mi mano, sin embargo, había desaparecido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y dudas. Una parte de mí quería olvidar todo lo sucedido, volver a mi vida normal y convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero sabía que eso era imposible. Lo que había visto y experimentado era real, y tenía la sensación de que mi encuentro con el cobrador no sería el último. Decidí tomar un tiempo libre del trabajo. Necesitaba aclarar mi mente y, más importante aún, buscar respuestas. Comencé a investigar, sumergiéndome en libros de ocultismo y folclore. Visité iglesias y consulté a sacerdotes, buscando alguna explicación para lo que me había sucedido. Fue durante una de estas investigaciones que conocí a Elena, una experta en fenómenos paranormales. Al principio era escéptica sobre mi historia, pero cuando le mostré las fotos de mi cabello blanco y le conté detalles que solo alguien que hubiera experimentado algo así podría saber, comenzó a creerme. Elena me explicó que lo que había encontrado era lo que algunas culturas llaman un cruce de caminos, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el más allá es más delgado. El cobrador, según ella, era una entidad que se aprovechaba de estas grietas en la realidad para hacer tratos con los vivos. Pero rechazaste su oferta, dijo Elena, mirándome con una mezcla de asombro y preocupación. Eso es algo que muy pocos han logrado hacer. El problema es que ahora estás en su radar. No se dará por vencido tan fácilmente. Sus palabras confirmaron mis temores. Sabía que el cobrador volvería y esta vez estaría preparado. Con la ayuda de Elena, comencé a aprender métodos de protección espiritual, amuletos, oraciones, rituales de purificación. Me sumergí en un mundo que antes habría considerado pura superstición, pero después de lo que había visto, estaba dispuesto a creer en cualquier cosa que pudiera mantenerme a salvo. Meses después, me sentí lo suficientemente fuerte como para volver a la carretera. El miedo seguía ahí, agazapado en el fondo de mi mente, pero ya no me paralizaba. Cada vez que pasaba por un tramo solitario de carretera, cada vez que veía una luz extraña en la distancia, me preparaba para un posible encuentro. Fue en uno de estos viajes cuando sucedió. Estaba atravesando un paso de montaña en una noche tormentosa cuando, de repente, mis faros iluminaron una figura en medio de la carretera. Era una mujer, empapada por la lluvia, haciendo señas para que me detuviera. Mi primer instinto fue seguir de largo. Después de todo lo que había pasado, no confiaba en las apariencias, pero algo en la expresión desesperada de la mujer me hizo dudar. ¿Y si realmente necesitaba ayuda? ¿Me había vuelto tan paranoico que ya no podía ayudar a alguien en apuros? Con el corazón en la garganta, detuve el camión. La mujer se acercó corriendo y golpeó la puerta del pasajero. La abrí, preparándome para lo peor. «Gracias a Dios», exclamó la mujer, subiendo rápidamente. «Mi coche se averió unos kilómetros atrás y no hay señal de teléfono aquí. Pensé que tendría que pasar la noche en la carretera». La observé cuidadosamente mientras se acomodaba en el asiento.